Tengan un saludo cordial. A continuación haremos un resumen respecto de los elementos centrales de la didáctica para luego vincularlo a la pedagogía y a las tendencias de la educación superior hoy en día. Se entiende que la palabra didáctica es una palabra, un concepto polisémico multivoco. Tiene diferentes definiciones. Iniciamos con la etimología. Etimología quiere decir el origen de la palabra. La palabra didáctica deriva del griego didaskein, que significa enseñar, y tekne, que significa arte. Entonces se puede decir que es el arte de enseñar. Ahora, la etimología hay que diferenciarla de la definición actual. Se la entiende como aquella ciencia de la educación que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de obtener formación. Su objeto de estudio centralmente viene a ser los procesos de enseñanza y aprendizaje. La didáctica generalmente se clasifica en tres. Didáctica general, que estudia los conceptos, los principios, los elementos generales de la didáctica. Por otro lado, la didáctica diferencial identifica al sujeto en sus características particulares. La didáctica diferencial está vinculada, por ejemplo, a la didáctica especial, donde se realizan adaptaciones curriculares, por ejemplo, en el caso de estudiantes con problemas visuales o problemas auditivos, por ejemplo. También la didáctica puede ser entendida como didáctica específica, es decir, aquella que aborda diferentes niveles o campos de conocimientos. Por ejemplo, cuando hablamos de niveles podemos referirnos a una didáctica de la educación inicial, primaria, secundaria o didáctica de la educación superior. Cuando hablamos por campos, por ejemplo, podemos hablar de una didáctica de las ciencias sociales, una didáctica de las matemáticas, una didáctica del lenguaje, etc. Algunos elementos generales o preguntas generales de la didáctica son el para qué enseño, el cómo enseño, el qué enseño, cómo evalúo, cuándo enseño, con qué enseño, dónde enseño. Los elementos fundamentales de la didáctica son el estudiante, el docente, el contexto, el currículum y los métodos. Se entiende que el actor central viene a ser el estudiante relacionado con un docente en un contexto bajo un plan o un currículum utilizando diferentes métodos y técnicas. Los objetivos de la didáctica son varios, entre los que podemos visualizar el llevar adelante los propósitos de la educación, los propósitos de la pedagogía. También la didáctica pretende hacer más eficientes, más eficaces u óptimos los procesos de enseñanza y aprendizaje. También la didáctica recurre a diferentes conocimientos de otras ciencias, como lo veremos más adelante. La didáctica también comprende y se orienta a responder a las diferentes necesidades evolutivas del estudiante, es decir, de manera pertinente responde a diferentes estadios de desarrollo humano en que se encuentre el estudiante. Una de las preguntas que generalmente se hace es ¿qué son las estrategias didácticas? Se entienden como ese conjunto de actividades, técnicas o medios que están planificadas y que se las utiliza en el aula. Es decir, es el conjunto de actividades, técnicas, medios, recursos que nos ayudan a desarrollar nuestro proceso educativo. Ahora visualizaremos la pedagogía para luego relacionarla con la andragogía y la didáctica. La pedagogía, en términos generales, se deriva del griego paidos, que significa niño, y agein, conducir. Etimológicamente se deriva de esas dos palabras. Se la ha entendido desde sus inicios como la conducción del niño. Actualmente su definición se lo entiende como el estudio intencionado, sistemático y científico de la educación. Se entiende como aquella teoría de la educación donde existen normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo. Ahora, veamos, para entender a la pedagogía, su objeto de estudio, que es la educación. La pedagogía, recordemos, ha estado relacionada con la niñez, pero también con la adolescencia. Pedagogía entonces vinculada a la niñez y la adolescencia. Ahora, cuando se trabaja, cuando la pedagogía aborda o se vincula con adultos, cambia y se transforma en andragogía. En educación superior trabajamos con andragogía, por cuanto trabajamos con jóvenes adultos. La pedagogía, la andragogía abordan el fenómeno educativo, abordan a la educación a través de dos tareas. Una primera tarea es investigar los problemas educativos. ¿Qué problemas educativos se presentan con los estudiantes? Para eso, investiga apoyados en diferentes teorías. Una segunda tarea es orientar la práctica educativa, es decir,
elaborar planes, elaborar currículas que orienten la práctica educativa. Para esta tarea se apoya en diferentes ciencias de la educación, como la historia, la estadística, la economía de la educación, la sociología, las ciencias de la comunicación, la psicología educativa, la pedagogía comparada, la fisiología de la educación, la didáctica, las ciencias de la evaluación, la filosofía de la educación y la planificación educativa. Como ustedes pueden ver, para desarrollar estas dos tareas, la pedagogía se apoya en diferentes ciencias de la educación. Para concretar la tarea de cómo hacer esta tarea educativa, cómo orientar la práctica, la pedagogía recurre a una de ellas, que es la didáctica. La didáctica contribuye a la pedagogía en las tareas de orientar la práctica educativa, el cómo desarrollar la práctica educativa. Toda acción educativa requiere de la pedagogía y la didáctica para llevarla adelante, para concretar. Ahora, la pedagogía, la didáctica, la labor docente está vinculada a las tendencias de la educación superior. Una de las grandes tendencias actualmente es a las tecnologías de la información y la comunicación, y en específico a la educación virtual. Otra de las grandes tendencias de la educación superior es el rescatar, el acudir, el enriquecerse de los aportes de las neurociencias. Las neurociencias estudian el desarrollo del cerebro, estudian sus características y de ahí se rescata diferentes elementos que puedan contribuir a la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Otra de las grandes tendencias es la necesidad de responder al mercado laboral. Está vinculado a la competitividad laboral, a la empleabilidad. Es decir, nuestros estudiantes al egresar tienen que ser capaces de responder eficientemente, eficazmente a las demandas, los requerimientos de la sociedad. Otro de los grandes desafíos y también tendencias presentes está vinculada a la necesidad de producir conocimientos científicos que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Esta tendencia está vinculada a uno de sus pilares de la universidad, que es propiamente la investigación científica. Gracias por su atención.